Amados hermanos, que el Señor nos bendiga una vez más. Continuamos con nuestras lecturas diarias. Ahora en el cuarto día vamos a conocer sobre la oposición que los hijos de Dios enfrentamos en este mundo y cómo debemos vencerla. En Génesis capítulo 4 vemos las primeras consecuencias de la entrada del pecado. Es el asesinato, es el odio, es el rencor, es la envidia que podemos sentir los hombres unos por los otros. Es el conflicto. En medio de todos los conflictos que nos encontramos y que se ve envuelto este mundo, este texto nos recuerda que su origen es el pecado. Y veremos en los otros textos cuál es el remedio provisto por Dios para él. Nos narra la primera familia, la descendencia de Adán y Eva, Caín y Abel, un pasaje muy conocido. Sin embargo, no puede dejar de llamarnos la atención. Abel fue pastor de ovejas, Caín fue labrador de la tierra, y andando el tiempo, sin darnos detalles de cómo ocurrió, cuál es la idea, ambos trajeron frutos, trajeron el resultado de su trabajo, trajeron su adoración delante de Dios. Ahora, Caín, quizás con las mejores intenciones, lo hizo, mas no lo hizo de la forma en que Dios lo había establecido. Cuando sacó a Adán y Eva del Edén, Dios hizo un sacrificio para cubrir sus pecados. Y Abel sí lo hizo de esta manera. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, trajo lo mejor y trajo un sacrificio para ofrecerle a Dios. Se acercó a Dios no en sus propias fuerzas, no en sus propias intenciones, no confiando en sus méritos, sino por medio de la fe en aquello que Dios había ordenado. Y Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado la ofrenda de Caín, y la ira surgió en el corazón de Caín, se ensañó en gran manera, incluso llegó a decaer su semblante. Caín era hijo del maligno y mató a su hermano, dice Juan, porque sus obras eran malas. Dios lo confronta antes de que algo ocurra, le advierte del poder del pecado, los llama a escuchar las advertencias, le anima y le exhorta a resistir el pecado y su tentación para que pueda vencer. Y sin embargo, Caín se deja arrastrar por sus deseos pecaminosos y levantándose contra su hermano, lo mató. Y luego volvió a acercarse a Dios con un descaro y un cinismo tremendo. Y cuando Dios lo confronta una vez más en su gracia, Caín niega sus actos, mostrando la dureza de su corazón. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y el Señor les dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito serás de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Y Caín, en lugar de arrepentirse una vez más, se duele por su condición. Grande es mi castigo para ser soportado. Y Dios en su gracia le pone una señal para que nadie del resto de los hijos de Adán y Eva y de su descendencia, porque es de entender que se habían multiplicado ya sobre la tierra, lo mate. Caín va a la tierra del errante, del vagabundo, la tierra de Nob, lejos de la presencia de Dios, lejos del Edén. Allí construye una ciudad y su descendencia es vista como una descendencia pecaminosa, llegando al punto del orgullo, de la vanidad, de la poligamia.
donde Lamec tiene 2 mujeres, rompiendo cada uno de los mandatos de Dios. Y él llega a decir Lamec en esta forma de poema que en una forma muy arrogante, si 7 veces será vengado Caín, ya que él había matado a alguien que lo había herido, Lamec será vengado 70 veces 7, o sea, se veía incluso más grande y más importante que el propio Caín, pero nos relata cómo la gracia de Dios vuelve a manifestarse. A pesar de la oposición, a pesar de que la simiente santa parecía truncada desde el primer momento, cuando Caín mató a Abel, Dios le levanta a Adán y Eva un nuevo descendiente, Set, del cual se levanta una descendencia santa a Dios, y los hombres, esta línea de hombres piadosos, comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Cuando toda esperanza parecía perdida, la obra y la gracia de Dios interviene, restaurando aquello que el pecado daña y preservando a su pueblo. De la misma manera, en Esdras capítulo 4, vemos cómo los descendientes de la serpiente, la simiente de la serpiente se levanta una vez más contra la simiente santa de Dios. Y cuando los israelitas estaban edificando el templo del Señor, a pesar del temor por estar en medio de pueblos paganos ya sin independencia, estos hombres falsos, los enemigos de Judá y de Benjamín, vinieron con la astucia de la serpiente para querer edificar juntamente con ellos. Edificaremos con vosotros, dice, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Sarjadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Pero el pueblo se mantuvo firme en su fidelidad a Dios, no claudicaron, no cedieron, no se unieron a los paganos, no se unieron a los que no adoraban de puro corazón a Dios conforme a su palabra, por más que lo dijeran con su boca. No contaminaron la adoración verdadera, dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, el Dios de Israel, como nos mandó Ciro, el rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificaran. Se levantó una oposición. Satanás hace exactamente eso mismo. En un primer momento nos tiende la mano, pero cuando lo rechazamos por fidelidad a Dios, despierta toda su ira. Y estos opositores, estos enemigos del pueblo, se levantaron en contra de los judíos, escribieron cartas a los reyes persas para detener la obra, acusando injustamente a los judíos, acusándolos de rebeldes, acusándolos de ser un peligro para las autoridades imperiales. Y las autoridades ordenaron detener la obra de la misma manera. Los gobiernos de este mundo una y otra vez se han opuesto a la obra de Dios. Sin embargo, Dios siempre tiene un propósito y su palabra nunca será detenida. Cuando las copias de las cartas del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Sinsai, secretario, y de sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén y a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia, y la obra cesó y quedó suspendida hasta el año segundo del rey Darío de Persia, porque nunca la obra de Dios se detiene permanentemente, nunca será detenido ni frenado el avance del reino de Dios. Por más que hayan pausas en el camino, Dios siempre tiene un pueblo, Dios siempre encuentra el tiempo para llevar a cabo su obra. De la misma forma, en Mateo capítulo 4, vemos cómo se levanta el propio Satanás para oponerse
para tentar a nuestro precioso y bendito Señor Jesús, quien identificándose con nosotros es impulsado por el Espíritu y llevado a ser tentado en todo conforme a nuestra semejanza para vencer en la tentación. Cristo experimentó lo que nosotros experimentamos a diario. En su propia carne el poder de tentaciones terribles, pero Él se mantuvo fiel por medio de la palabra de Dios. Después de un ayuno de 40 días y 40 noches en el cual tuvo hambre, vino el tentador y con astucia lo quiso llevar a usar su poder para beneficiarse a sí mismo, convirtiendo piedras en pan. Esta era una tentación sumamente real para el Señor, porque Él tenía el poder y tenía la necesidad. Experimentó hambre, tenía el poder de convertir las piedras en pan, tenía el poder de hacer las cosas por sí mismo, pero Cristo dependía del Padre en todo. Escrito está. Si dice la palabra del Señor, no solo de pan vivirá el hombre, mi dependencia está de la palabra que sale de la boca de Dios, y así debemos ser nosotros, amados hermanos. Depender de aquello que el Señor tiene, descansando en su bondad, descansando en su provisión, en su cuidado, porque Él tiene cuidado de nosotros. La palabra de Dios es más importante que la comida. Entonces, Satanás usa la estrategia de corromper la palabra de Dios, usándola para que Cristo llegue a tentar al Señor, usando las propias promesas, de la misma manera que nosotros muchas veces abusamos de la gracia de Dios, abusamos de sus promesas. Sin embargo, Cristo se mantuvo firme. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Por más que Dios nos haya dado promesas seguras, no vamos a convertir en libertinaje la gracia. No vamos a abusarnos de la bondad y de la misericordia de Dios. No podemos tentarle, sino que debemos ser fieles y obedientes en todas las cosas. Y por último, vino la mayor de las tentaciones, el ofrecimiento en un instante de todos los reinos del mundo, la gloria sin cruz y sin sufrimiento, como el mundo nos lo ofrece, la vanagloria de la vida. Aquellas cosas que más vamos a anhelar, que más vamos a desear, pero sin la obediencia a Dios. Como veíamos en el tema anterior, en Génesis capítulo 3, Dios sabe que seréis como Dios, conociendo el bien y el mal, no moriréis. Sin embargo, el Señor dice, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, solo a Él servirás. Cristo, siendo la segunda persona de la Trinidad, se colocó a sí mismo como un siervo obediente al Padre para conquistar la victoria sobre el pecado, sobre Satanás, sobre la muerte, la cual nosotros no pudimos vencer, la cual nuestros primeros padres cayeron, y ahora nos lo ha concedido todo por medio de la fe y de esa misma manera en el poder del Espíritu Santo. Satanás lo dejó, Cristo fue servido por los ángeles y fue a predicar la palabra a Galilea, cumplimiento de la palabra del profeta Isaías. El pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz, y los que estaban en región de sombra de muerte, la luz, aquella luz que estaba con Dios, aquella luz que brilla en las tinieblas, resplandeció en medio de la oscuridad de los hombres engañados en sus pecados, alejados de Dios. De esa misma manera la luz de Cristo resplandece en nuestros corazones. De esa misma manera nosotros hemos sido convertidos y transformados en la luz del mundo por el poder y la gracia de Dios. Y Cristo comenzó a predicar de la misma manera que hizo Juan el Bautista: arrepentíos,
Así llamaba a los hombres al arrepentimiento, ya que el reino de los cielos se había acercado en su persona. Y aquí nos muestra el poder de su palabra, porque junto al mar de Galilea llama de una forma soberana a 4 hombres que, dejando sus negocios, dejando atrás a sus familias, dejando atrás todas las cosas de este mundo, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan siguieron a Jesús, dejando al instante todas las cosas. Y Cristo predicaba por toda la región, enseñando en las sinagogas, predicando las buenas noticias del reino, de la llegada del reino de Dios, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y muchos venían a él para ser sanados y para escuchar la proclamación de la palabra. De manera que si permanecemos fieles a la palabra de Dios, si permanecemos firmes, sin ceder frente a las acechanzas del maligno, por más que se levante oposición, el mismo diablo y sus huestes se levanten contra nosotros, vamos a poder permanecer firmes. Y eso no solo le ocurrió así al Señor, sino a su iglesia. Todo el que quiera vivir piadosamente será perseguido. Mas nuestra lucha no es contra carne ni sangre, y debemos vestirnos de la armadura de Dios para estar firmes en el día malo, para poder vencer, para poder enfrentar las luchas espirituales. Porque inmediatamente ocurrido en Hechos capítulo 4, la predicación de la palabra, la sanidad del hombre cojo, los sacerdotes, jefes de la guardia y los saduceos se acercaron y echaron mano a Pedro y a Juan y los pusieron en la cárcel. Estuvieron todo el día en prisión y al día siguiente todo el Sanedrín, los mismos que habían condenado a Jesús, los sumos sacerdotes Anás y Caifás, se acercaron a Pedro y a Juan para reprenderles, con la intención incluso de condenarles, pero no tenían causa. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, de la misma manera que Cristo venció a Satanás, y esto es importante, solamente en el poder del Espíritu Santo vamos a estar firmes. En medio de las pruebas vamos a poder vencer cualquier oposición. Pedro les predica el Evangelio, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. Pedro no se defiende, sino que aprovecha la oportunidad para proclamar la palabra de Dios, porque cuando estamos llenos del Espíritu, tenemos en mente más la gloria de Cristo y el nombre de Cristo que nuestro propio bienestar. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por este hombre está sano en su presencia. Las sanidades, como mismo obraba Jesús, no eran con el simple propósito de beneficiar a un enfermo. Las sanidades eran para apoyar la predicación del Evangelio, para confirmar la verdad de la palabra de Dios como un testimonio claro, como un testimonio evidente de aquello que se decía. Cristo había resucitado de los muertos y la prueba física de eso era que en su nombre había sido sanado un cojo de nacimiento. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser la piedra angular ahora del templo de Dios. Y en ningún otro hay salvación, puesto que no hay otro nombre bajo el cielo, no hay otro nombre. Por eso es la urgencia de la predicación. Nadie será salvo, ni judíos, ni gentiles, ni griegos, ni indios, ningún pueblo del mundo, ningún ser humano en la tierra será salvo a menos que crea y se arrepienta y venga a Dios por medio de aquel único camino que Él proveyó, Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
Y entonces ellos, viendo a Pedro y a Juan, viendo al hombre sanado, sabiendo que no tenían otra salida, con todo endurecieron su corazón, se negaron a arrepentirse contra toda evidencia y dijeron: ¿qué haremos con estos hombres? De cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más este nombre entre el pueblo, amenacémosle. Optaron por la amenaza, optaron por la oposición en lugar de arrepentirse, en lugar de creer algo que no podían negar. Llamándole, les intimidaron que de ninguna manera enseñaran más en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron: juzguen ustedes si es lícito obedecer a Dios antes que a los hombres, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ese es el compromiso de los creyentes. Nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres en todas las cosas y ser fieles a Dios. No dejar de construir la casa de Dios, no dejar de edificar la casa de Dios aún las amenazas. No andar atemorizados por la oposición que se levante cuando se levante, sino estar firmes, fortalecidos en el Señor, confiando, velando en oración, porque inmediatamente después de salir, oraron delante del Señor, descansando en quien era el soberano y rogándole a Dios que les concediera valor para hablar la palabra y que continuara confirmando la predicación por medio de los milagros. Considera sus amenazas y concédele a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios por el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con denuedo la palabra, y como resultado de la fidelidad, del valor, de la confianza, de la seguridad, de la dependencia de Dios, la obra del Señor seguía creciendo indetenible. Había amor, había paz, había seguridad, había provisión para todos, había consuelo en cada uno de ellos.